Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la página web abogadoescribanogales.com, que como sabéis representa un despacho de abogados en Granada, aunque trabajamos en toda España, entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad permanente y también todos aquellos asuntos que estén relacionados con la seguridad social. Y en el vídeo de hoy vamos a explicar en qué consiste un alta con propuesta de incapacidad permanente. Vamos a analizar si el trabajador va a seguir cobrando su prestación a pesar de este alta y sobre todo vamos a explicar qué significa el alta y en particular qué tenemos que esperar o qué tenemos que hacer una vez que hemos recibido ese alta con propuesta de incapacidad. Seguidamente en el vídeo lo vamos a aclarar. Tenemos que empezar por decir que cuando un trabajador causa baja laboral, es decir, se encuentra en situación de incapacidad temporal, bien porque ha sufrido un accidente o porque padece una enfermedad común o un accidente no laboral o laboral, en cualquier caso, se va a iniciar un proceso médico de curación, un proceso médico que lo que tiende es a recuperar la capacidad laboral que el trabajador ha perdido como consecuencia de esa patología que ha sufrido, de ese accidente, de esa enfermedad. Pues bien, cuando se administran esos tratamientos, llega un momento en que los profesionales que están aplicando los tratamientos y sobre todo los especialistas que siguen el control de esa incapacidad temporal, de esa baja laboral, determinan que ya no vamos a sufrir ninguna mejoría en nuestra capacidad laboral y porque consideran que por más tratamiento que nos vayan a aplicar no vamos a obtener esa mejoría que es lo que se pretende. Lo que se pretende es la curación total o bien la estabilización de las lesiones o una mejoría que nos permita realizar nuestro trabajo. Pero llega un momento en que ya no se puede estirar más, es decir, los médicos, los especialistas, no pueden llegar más lejos en el proceso médico de curación. Y consideran, el especialista que lleve la incapacidad temporal, considera que no hemos recuperado nuestra capacidad de trabajo. Y por lo tanto, el médico puede emitir un alta con propuesta de incapacidad permanente, es decir, el especialista nos va a proponer para que seamos revisados por el equipo de evaluación de incapacidades del INS al objeto de que valore si las patologías que sufrimos y que ya no pueden mejorar más son susceptibles o no de ser reconocidas en una situación de incapacidad permanente, es decir, si se nos podría reconocer una pensión de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados. Es decir, el alta con propuesta de incapacidad permanente lo que en sí mismo está suponiendo es que puede ser que las patologías que ya tenemos, que no van a mejorar, podrían ser constitutivas de una incapacidad permanente en alguno de sus grados. Y por eso el especialista que lleva el proceso de incapacidad temporal nos propone para que seamos evaluados por el organismo correspondiente, que es el encargado de valorar si nuestra situación en ese momento sería constitutiva de una incapacidad permanente, como decimos, en alguno de los grados, bien una absoluta, una total, una parcial. Bien, eso es lo que significa alta con propuesta de incapacidad permanente. El trabajador que recibe ese alta con propuesta de incapacidad permanente va a seguir cobrando su prestación de incapacidad temporal hasta tanto en cuanto sea valorado por el equipo de evaluación de incapacidades del INS, hasta tanto en cuanto se determine si esa situación que tiene va a ser constitutiva de una situación de incapacidad o, sin embargo, el equipo de evaluación va a considerar que procede dar un alta y que el trabajador se vuelva a incorporar a su trabajo. Porque eso sí tenemos que aclarar. El hecho de que una persona reciba un alta con propuesta de incapacidad ya no significa de forma automática que ya va a serle reconocida una pensión, en ningún caso. Habrá casos en que sí, habrán casos en que esas patologías posteriormente el equipo de evaluación consideren que constituyen incapacidad permanente en alguno de estos grados o bien directamente consideren que no. Es muy habitual que pese a que se haga una propuesta con un alta con propuesta de incapacidad, luego el INS no reconozca ninguna pensión y haya que acudir a la vía judicial si nos creemos asistidos del derecho a recibir esa pensión. Bien, eso es lo que significa. También hemos avanzado ya que el trabajador que recibe este alta con propuesta de incapacidad, el trabajador va a seguir percibiendo su prestación de incapacidad temporal hasta que se resuelva el expediente de incapacidad permanente que se inicia con ese alta. Y también queremos explicar, por último,
dentro de las explicaciones genéricas que estamos dando en este tipo de vídeos, es qué tenemos que esperar, es decir, qué tenemos que hacer o qué nos va a pasar una vez que recibimos ese alta. Pues bien, el trabajador que recibe ese alta con propuesta de incapacidad permanente, lo primero que le va a ocurrir es que va a recibir en su domicilio un cuestionario, un formulario, que tiene que cumplimentar, donde se le van a pedir que explique cuáles son sus circunstancias personales, su nombre, su DNI, su domicilio, sus circunstancias familiares, si está casado, si tiene hijos a cargo. Y además se nos va a requerir para que hagamos alegaciones en torno a la situación que tenemos, es decir, en torno a nuestra patología, y para que podamos explicar qué limitaciones o qué afectaciones provocan esas patologías que tenemos para nuestra capacidad de trabajo. Es muy conveniente en este formulario cumplimentarlo de forma adecuada. Nosotros siempre aconsejamos que eso debería rellenarlo, debería de cumplimentarlo un especialista en la materia, porque se tienen que aportar datos que, según cómo se expongan y según cómo se digan, desde luego pueden ser determinantes o importantes al menos a la hora luego de decidir sobre la situación de incapacidad. Es un trámite administrativo, pero que es importante hacerlo bien. En base a esa información y a los datos que consten en el INS sobre nuestra situación, tanto económica como familiar y personal, pues luego, si se nos reconoce una pensión, se determinará cuál es el importe de la misma, si va a llevar retención de IRPF y otra serie de datos que sin duda son importantes para la cuantificación de nuestra pensión. Una vez que se ha rellenado este documento, una vez que ya hemos aportado toda la información que nos han requerido, el siguiente paso va a ser que vamos a recibir una citación para ser reconocidos por la inspección médica, que está encargada de evaluar nuestra situación de incapacidad o nuestra situación de presunta incapacidad. Se nos va a citar a ser reconocidos por el inspector del equipo de evaluación de incapacidades. Esta inspección, esta visita médica, consiste en eso, es una exploración, un reconocimiento, donde tendremos una entrevista con un evaluador que nos examinará nuestra documentación, y una vez que termine la visita hará una propuesta al equipo de evaluación de incapacidades sobre el resultado de esa evaluación, sobre el resultado de ese análisis de nuestros documentos médicos. Por eso es muy importante preparar bien esa visita. Es muy importante llevar toda la documentación médica que demuestre cuál es nuestra patología, cuáles son nuestras limitaciones, y también intentar acreditar en ese momento, explicarle al evaluador de forma concreta cuál es el trabajo que tenemos que realizar, para que pueda hacerse una idea concreta y eficaz de cuál es nuestra situación, tanto de patologías como laboral. Porque sin duda eso es lo más importante en un proceso de valoración. Tienen que valorar el equipo de evaluación de incapacidades qué trabajo realizamos y qué lesiones tenemos, para llegar a una conclusión de si podríamos o no realizar ese trabajo con las limitaciones que nos provoca nuestra enfermedad o nuestra lesión. Bien, una vez que se hace esta visita, una vez que se aporta toda esta documentación, que también es conveniente aportarla con el formulario al que hemos hecho anteriormente referencia, el último paso es que ya recibiremos en casa, o bien a través de SMS, o bien si tenemos certificado digital a través de la página web correspondiente, recibiremos la notificación de la resolución de nuestro expediente de incapacidad, donde se nos notificará si se nos va a reconocer algún tipo de pensión de incapacidad o si directamente lo que es que se va a denegar porque consideren que no tenemos o no reunimos los requisitos correspondientes. En ambos casos habrá 30 días para poder iniciar la reclamación previa que se puede presentar contra esa decisión del equipo de evaluación de incapacidad, en definitiva del INS. Pues bien, esto es lo que a grandes rasgos significa un alta con propuesta de incapacidad permanente y lo que podemos esperar o lo que nos va a pasar una vez que recibamos la misma. No obstante, y como siempre decimos en estos vídeos, en cada caso concreto se tendrá que analizar de forma particular, de forma individualizada, para concretar en cada caso cómo hay que actuar. Todo lo que hemos dicho aquí es con carácter generalista, para que las personas puedan hacerse una idea en concreto de qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando. Pero insistimos, lo ideal es que una persona que reciba un alta con propuesta de incapacidad permanente contacte con un abogado, con un especialista en la materia, que le pueda explicar su situación personal y le pueda aconsejar
los pasos concretos que en cada caso, en su caso en particular, haya que dar. Dicho esto, como sabéis, y siempre terminamos nuestros vídeos de la misma manera, nosotros en nuestro despacho ofrecemos la primera consulta telefónica de forma gratuita. Pueden llamarnos por teléfono al teléfono que aparece al pie de este vídeo y contarnos su caso en particular y preguntarnos las dudas que tengan al respecto, que estaremos encantados de que si podemos resolverles. Asimismo, y si quieren encargarnos que nos hagamos cargo de su reclamación de pensión de incapacidad o de recurrir un alta que consideran improcedente o cualquier otro asunto que esté relacionado con asuntos de seguridad social, pueden comentarlo y nosotros le haremos llegar un presupuesto gratis y sin compromiso con el coste fijo que supondría contratar nuestro despacho para hacerse cargo de su reclamación. Sin más, espero que el vídeo les haya gustado y hasta el siguiente vídeo.